nuestro siguiente panel, y un poco para seguir con esta tradición que hemos ya logrado en el área, en la dirección de transferencia de tecnología, es traer actores clave del ecosistema. Y uno de esos actores clave del ecosistema tiene que ver obviamente con la gente que se dedica a tomar el riesgo, a hacer las inversiones de capital de riesgo, pero también esta vez hemos logrado convocar a una persona que del lado del emprendimiento, un científico, una científica que del lado del emprendimiento también ha dado esos pasos para lograr justamente este esfuerzo. Y sin más, quisiera invitar al escenario a Marina Simian, CEO, científica y CEO de Oncolic, y a Mariano Valcarce, también CEO de Draper Américas. Draper es prácticamente en los Estados Unidos es una institución, Team Draper, desde 1985, es una persona que ha hecho apuestas muy importantes a nivel de Tesla, a nivel de empresas muy, muy grandes, ha invertido en prácticamente más de 300 startups en el ecosistema mundial, no solamente en los Estados Unidos. Hacen inversiones de capital en etapas tempranas, desde prácticamente semilla hasta series A y B, y pueden llegar a invertir hasta del orden de varios millones de dólares. Y entonces queremos de alguna manera iniciar con esta presentación pues una relación de largo plazo con el equipo de Draper, y sin más pues vamos a hacer algunas preguntas interesantes con el equipo de Draper. Hay que prenderlo. Bueno, quisiera empezar, Mariano, un poquito que tú nos platicaras. Yo sé, Draper a nivel mundial obviamente es una institución de capital de riesgo conocida. Tú estás a cargo de Draper Américas y de alguna manera este brazo de Draper Américas tiene funciones prácticamente dictadas por el grupo Draper, muy específicas. ¿Nos pudieras explicar un poquito qué es lo que hace Draper Américas? Sí, claro. Aclaro que es Draper House, que, bueno, básicamente empiezo por contar que si Draper es uno de los fondos de capital de riesgo más antiguos de Silicon Valley, como bien dijiste, Tim Draper, que es nuestro godfather, como le decimos, ha hecho inversiones en compañías súper exitosas como Tesla y como SpaceX, pero también Skype, DocuSign, Hotmail, etc. Y la pata de Draper House lo que hace justamente es tratar de identificar talento en etapa bien temprana y puntualmente en cada ciudad donde tenemos los houses. Y es más como una pata educacional de acompañamiento previo a la inversión. Es justamente win-win porque los ayudamos, hacemos la curaduría, mapeamos, los identificamos, los acompañamos sin compromiso de inversión, y a través de programas de aceleración, de mentorías y de expandir redes, es que finalmente identificamos a quiénes invertimos. Y invertimos no solamente con nuestros fondos, sino también con fondos de nuestro networking. Y también tenemos distintos vehículos. Si la startup o el emprendedor está en una etapa que todavía no está listo para levantar capital de un fondo, por ahí entra el vehículo del Club de Ángeles que tenemos con inversiones con tickets más chicos. Si no hay un fit con nuestro fondo, los juntamos con fondos con los que sí trabajamos y sabemos que hay un fit. Y después hay distintas etapas. Hacemos programas más chicos en cada ciudad donde estamos, pero también a los talentos que vamos identificando los mandamos a Silicon Valley, a Draper University, a que sigan acelerándose y capacitándose, donde también tienen la posibilidad de, como aquí, un Demo Day, de exponer sus proyectos, no solamente a nuestro propio fondo, sino también a otros fondos. Y bueno, sí, es como una red donde les vamos dando distintas vidrieras para que puedan seguir creciendo y tratando de levantar capital, pero no solamente capital, sino la importancia de las relaciones, la importancia de las relaciones no solamente con los fondos, sino con otros emprendedores, con otros actores claves del ecosistema, muchas veces corporaciones o instituciones educativas como ustedes. No sé si entendió. No, buenísimo. Bueno, Draper House Américas, sin duda, pues ha tenido impacto en emprendedores, en personas. Y en ese sentido,
Marina, tú de alguna manera, en algún momento de tu vida, eras una científica en una universidad con proyectos, con muchas ideas, con muchos sueños, con muchos retos, y ahora una CEO muy reconocida y apoyada por Draper. ¿Cómo dirías tú que esos retos, ese camino que tú prácticamente has recorrido desde la universidad hasta el mercado y hasta tener hoy una compañía exitosa y fondeada por un fondo de este nivel? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, Joel. Bueno, yo les cuento un poco, yo soy bióloga, estudié biología, hice mi doctorado en Estados Unidos y luego durante 20 años seguí una carrera científica como investigadora de CONICET en Argentina. Y la realidad es que si ustedes me preguntan hace 10 años si me hubiese imaginado en este rol, les diría que no, o sea, nunca me lo hubiese imaginado. Pero bueno, creo que, o sea, hubo un tema de timing entre la pandemia que nos dio más tiempo para pensar. En Argentina no podíamos ir a trabajar en esos 2 años. Y bueno, uno hacía lo que podía. Y fue en ese momento que con mi socia, cofundadora de la empresa Adriana de Siervi, decidimos animarnos a empezar a explorar cómo era conformar una empresa de base tecnológica y conseguir financiamiento. A ver, en Argentina, a partir de 2017 aproximadamente, cuando empieza GridX a operar en Argentina, es que empieza a hablarse más de la posibilidad de armar una empresa con alguna tecnología originada en un laboratorio científico. Así que bueno, es como un tema de cuándo el ecosistema empezó a madurar y también de la posibilidad de tener un poco de tiempo para pensar. O sea, fueron esas dos cosas. Y la realidad que, bueno, la decisión la tomamos en febrero del 21, decidimos empezar a explorar este camino. Nosotras tenemos una tecnología que es para detección temprana de cáncer mediante el análisis de una muestra de sangre por PCR y eso lo combinamos con estrategias de Machine Learning. Entonces, la idea es dar acceso a una herramienta de tamizaje poblacional. Esto no es un diagnóstico, sino que es una primera indicación de que la persona pueda tener cáncer con alta sensibilidad y especificidad y así poder, de alguna manera, resolver el problema de que hoy la mitad de las personas que se mueren de cáncer es por un tema de que se detectan tarde, ¿okay? Y la mitad de los adultos va a tener cáncer en algún momento de su vida. O sea, estos son números muy grandes. Así que bueno, fue un tema de timing, como te explico, y después de que, bueno, arrancamos y empezamos a ver cómo, o sea, yo como CEO, yo me posicioné como CEO, mi socia quedó más en el laboratorio, y ahí empecé a explorar, bueno, cómo habían hecho otros emprendedores para poder empezar a traccionar en este camino, ¿no? Así que bueno, empezar a hablar con fondos de inversión, entender cómo armar un pitch deck, cambiar la forma de comunicar lo que hacemos todos los días. Yo estaba muy acostumbrada a hablar de manera muy técnica y hoy les hablo de un análisis de sangre, no les digo una biopsia líquida, que sería el lenguaje que yo hubiese usado anteriormente. Y bueno, eso nos llevó a poder entablar una conversación con el fondo de Bioceres, que se llama SF500, que fue nuestro primer inversor en Argentina en el año 22. O sea, al año de tomar la decisión conseguimos la primera inversión. Y el hito ahí para que comprometan la inversión fue presentar la patente en Estados Unidos, la primera patente de nuestra tecnología. Eso fue una cosa decisiva. O sea, tener una patente es muy importante, o por lo menos yo lo considero de esa manera, porque eso ya es un activo, la patente, ¿no? Y protege la tecnología. Y una vez, bueno, levantados esos primeros $300.000, que fue en el 22, empecé a pensar, bueno, ¿cómo hago para llegar al próximo paso? Y ahí fue donde me vinculé con los chicos de Draper Startup House. De alguna manera yo quería llegar a Silicon Valley, yo veía que distintos emprendedores, sobre todo tecnológicos, habían pasado por Draper University, les había ido muy bien y un poco decía, bueno, ¿cómo hago yo para vincularme con este mundo? Y ahí encontré la oportunidad en este programa en Buenos Aires. Viéndolo, pues, obviamente un poco en retrospectiva, ¿tú crees que la institución, en este caso tu universidad, pudiera haber hecho cosas diferentes o estrategias diferentes para allanar un poco este camino que me imagino que no ha sido un camino fácil?
desde tu punto de vista? Sí, mira, en Argentina es bastante... La reacción del sistema científico a la creación de empresas por científicos y su dedicación posterior full time, porque la realidad es que te metes en esto y no hay forma de no dedicarte full time, es un poco contradictoria, ¿no? O sea, por un lado está CONICET, que nosotros en Argentina tenemos un sistema federal que de alguna manera organiza la vida de los investigadores, pero pues cada investigador trabaja en una institución, ¿no? Yo en particular, mi filiación es con la Universidad Nacional de San Martín, que es una universidad pro empresa, o sea, es una universidad que estimula la creación de empresas, y la realidad es que yo siempre sentí muchísimo apoyo de parte de las autoridades. La universidad no cuenta, digamos, con... Algunas empresas están incubadas dentro de la universidad, pero en el caso nuestro no había lugar físico para que nosotras instalemos la empresa ahí. Nosotros alquilamos un espacio de 200 metros cuadrados que, bueno, no estaba disponible en ese momento en la universidad. Así que, bueno, desde el lado de la institución donde yo todos los días iba a trabajar, sentí mucho apoyo. Ahora, las negociaciones con la institución académica por el tema de la licencia de la tecnología, porque, bueno, Oncolic, nuestra empresa, tiene la licencia exclusiva global de la tecnología, fue compleja. O sea, no es fácil, porque todavía no hay como una receta o un camino que se repita para todos. Es como que cada empresa tiene que salir a negociar, y yo creo que hay un error. Yo creo que debería haber, bueno, a ver, si uno es un investigador y presenta una patente y es una empresa, no sé, la licencia de la tecnología debería llevar una regalía de él, no sé, 2, 3%, pero que sea igual para todos, y eso no sucede todavía en Argentina. Como que cada emprendedor tiene que enfrentarse a una negociación de un año más o menos para llegar a un número en el cual las dos partes están conformes. Así que no es un camino fácil. Yo tuve suerte de estar en una institución que sí me apoyó, porque otras instituciones son más tradicionales, y yo tengo colegas que están tratando de hacer lo mismo desde otros institutos y no les resulta tan fácil. Así que eso es un poco la realidad, ¿no? Bien. Oye, Mariano, y pensando un poco, ahorita mencionábamos la evolución del ecosistema de capital de riesgo, ¿no? Realmente Latinoamérica no es que tiene muchos años haciendo este tipo de inversiones, y pasar probablemente de tomar riesgo no solamente en buenas ideas, sino inclusive en la vinculación con una institución, en un tema de licenciamiento, en un tema donde hay obviamente pues procesos legales importantes. ¿Cómo has visto tú esa evolución desde el lado de alguna manera del ecosistema de inversión, y cómo ves un poco el futuro, o sea, el futuro cercano? O sea, ¿en dónde van a estar las inversiones próximas de fondos como ustedes y de fondos a nivel latinoamericano e internacional? Perfecto, es una buena pregunta. Definitivamente está madurando muchísimo, ha madurado y está madurando muchísimo, pero como bien decía Marina, justo es una vertical muy técnica, muy específica. Entonces, lo histórico es que por ahí entidades muy puntuales eran las que acompañaban, y sigue siendo muy normal irse a Estados Unidos para lograr levantar capital. Justamente este tipo de alianza, como puede ser la nuestra, es la que está promoviendo de que madure y que ese gap sea más chico, y donde haya cada vez más inversiones de riesgo en Latinoamérica. Si comparamos este tipo de startups con startups más tradicionales, los tiempos son más largos, los tiempos de armar los pilotos y validar el producto son muchísimo más largos, más caros, entonces es más difícil. Sin embargo, si vemos los antecedentes, fondos más tradicionales se animan a invertir, entidades como las nuestras, como la de Draper House, me refiero, que aceleran, que ayudan, que educan para, como contaba Marina, en vez de hablar con tecnicismos, hablar con palabras que entiendan todos. Ese tipo de trabajo que cada vez se ve más hace que sea más maduro y que se vean más inversiones en Latinoamérica. De vuelta, Marina es un ejemplo claro de cómo está pasando esto en el día de hoy. En ese aspecto, digamos, del nuevo lenguaje que tiene que hablar un científico, y también de alguna manera el nuevo lenguaje que tiene que entender un fondo, ¿cuál dirías tú que es probablemente el punto donde hay que enfocar? Justamente lo que pasa es que cuando hay emprendedores científicos,
les cuesta mucho la otra parte. Ellos se enfocan en demostrarte que la ciencia y la tecnología es buenísima y es revolucionaria y existe, pero falta toda otra parte que decir, bueno, pero ¿está validado el mercado? ¿Tu tecnología o tu ciencia realmente es aplicable a la vida real? Eso es lo más importante de la inversión. Y por otro lado también que la persona que esté fronteando no sea solamente súper técnico, sino que sepa relacionarse y que entienda la importancia de seguir aprendiendo, no de su ciencia y de su craft, sino del mercado, de las relaciones con las instituciones, con las corporaciones, con los inversores, con su propio público. A veces están creando una ciencia o resolviendo un problema para el usuario final, o a veces para ofrecérselo a otras empresas, ¿no? B2C o B2B. Entender quién es su cliente, para quién está creando esa tecnología y cómo es su engagement con ese cliente. Entonces, del lado del inversor, lo importante, una vez que está validado el producto, es toda esa pata. Y ahí es donde nosotros ayudamos justamente a moldearlos y que entiendan la importancia de todo eso que generalmente no lo ven. Hay excepciones, pero generalmente pasa eso, digamos. Marina, tú me imagino que también pasaste por este proceso de primero tener una idea, hacer este push de la tecnología, pero realmente ¿cómo encontraste esta traducción hacia las necesidades, ese pool del mercado, ese pool de la necesidad? O sea, ¿cómo lograste identificar, qué te ayudó, cómo fue de alguna manera ese proceso para identificar el impacto? A ver, yo vengo trabajando en el tema de cáncer, bueno, desde que me recibí de la facultad, así que es un tema que me toca de cerca, y trabajé durante 10 años en un hospital universitario dedicado a la oncología, que es el Instituto Ángel Rojo, que es un hospital de excelencia en Argentina y para la región sur de Latinoamérica. Entonces el tema de los números los conocía bien. Uno también después empieza a hablar con distintos profesionales vinculados a la salud. En particular nosotros hablamos mucho con una economista de la salud, que es una persona que trabaja mucho con el tema de justificación de las tecnologías, justificación financiera de las tecnologías, y también ayuda financieramente tanto a gobiernos como a empresas de seguros de salud. Y entonces, bueno, ella, Natalia Jorgensen se llama, ella nos da como una mirada de qué es lo que está pasando en el sistema de salud a nivel de números, ¿no? Porque uno tiene que dar una solución para las personas, pero tiene que lograr que el pagador quiera encarar el proyecto y que vea un beneficio económico para su organización, porque al final están mirando eso, están mirando la planilla de Excel. Así que bueno, el problema es grande, o sea, eso lo sabíamos. Pero claro, uno empieza a evolucionar, uno empieza este recorrido y termina metiéndose en un montón de temas que ni siquiera se había imaginado inicialmente, ¿no? Eso es un poco lo que yo fui viviendo. Y la otra cosa que me pasó, que bueno, que esto fue también bueno, algo muy positivo, es que la persona que se sumó a la empresa como la persona responsable del desarrollo comercial de Oncolic, Osvaldo Pontigia, él bueno, fue mi primer becario doctoral y después hace 20 años y después hizo una carrera corporativa y se dedicó al tema de enfermedades raras trabajando para grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Y él también tenía como la visión, o sea, él cuando empezamos con Oncolic me empezó a asesorar en algunos aspectos de la parte, de cómo presentar la parte comercial de la empresa inicialmente, porque inicialmente no hace falta una persona comercial porque hay que adecuar la tecnología al mercado, ¿no? Nosotros veníamos con una tecnología muy básica y tuvimos que iterar varias veces, es más, en este momento estamos haciendo una última iteración y robotizando todo el proceso. Pero Osvaldo, desde la farma me decía, esto va a funcionar, me dice, porque esto es una necesidad también para las farmacéuticas para identificar a las personas enfermas para tratarlas, ¿no? O sea, es su cliente al final, ¿no? El que toma la medicación. Así que bueno, con la visión de Osvaldo, con la visión de Natalia y después la incorporación de Osvaldo a la empresa hace casi un año para que empiece a hablar con nuestros potenciales clientes. O sea, fue todo un camino, digamos, de descubrimiento de cómo
algo que uno veía grande como un mercado potencial, que lo pones como una diapositiva más en tu pitch deck, como el TAM, como eso se volvió en algo tangible y donde hoy Oncolic, bueno, hace un mes empezó a operar comercialmente con una obra social en Argentina y estamos haciendo un tamizaje para 35.000 mujeres como nuestro primer contrato comercial. Bueno, fue un recorrido. O sea, la verdad que las nociones que uno tiene al principio son bastante ingenuas y básicas, no sé, para decirlo de alguna manera. Pero también otra cosa que uno ve es que en el mundo, o por lo menos en esta área que estamos trabajando nosotros, hay en el mundo algunas empresas tratando de resolver este problema también, con tecnologías distintas. Nosotros pensamos que nuestra tecnología es superior, por la escalabilidad, por la sensibilidad, por el costo. Pero bueno, están empezando a surgir empresas como la nuestra que dicen, bueno, ¿cómo atacamos este problema de que la gente se detecta el cáncer tarde? Así que bueno, es un proceso, no es fácil entenderlo al principio. Si vos me hubieses hecho esta pregunta hace 4 años, no te podría haber explicado más que lo que era el TAM, o sea, el Total Addressable Market, no te podía dar otra respuesta. Y hoy te puedo contar cómo estamos hablando con nuestros potenciales clientes en nuestro primer mercado, que es Argentina, y también ya estamos teniendo conversaciones en Chile. Oh, interesantísimo. Mariano, si tú tuvieras que sumarizar un poco cuáles son esos criterios de selección, cuáles son esos checks o palomitas que tú vas marcando cuando ves, obviamente, una explicación de un científico, un slide deck de un científico, ¿qué cosas son esos clics que tú le vas dando cuando dices, ok, esto tiene piernas, esto puede avanzar, esto realmente? O sea, ¿cuáles dirías tú que son esos checks que tú tienes que hacer como inversionista? Sí, en etapa temprana los checks no son muchos. Por ahí es una vez que, bueno, sí está validada la ciencia, pero el foco en realidad es más siempre en el emprendedor y qué características tiene el emprendedor. Porque después el proyecto, justamente al pasar por nuestro proceso, el emprendedor puede mutar, puede entender que va más por un lado, más por el otro. Entonces, el foco puntualmente es el emprendedor y entender que el emprendedor tiene la capacidad, tiene pasión por lo que hace, pero después que justamente está abierto a seguir aprendiendo, a entender la importancia de las relaciones, la importancia de bueno, toda esta parte que veníamos aprendiendo antes. Entonces, como nosotros entramos en escena en etapa bien temprana, por ahí el proceso que contaba, que es un poco más largo, ya ha tenido validaciones con respecto a la ciencia o a la tecnología, y nosotros vamos a hacer foco en el emprendedor. Entonces, una vez que están esos checks, a través de entrevistas y a través de esta curaduría que hacemos, entendemos quiénes tienen ese potencial para nosotros, y ahí es donde entramos en escena para acompañarlos y seguir ayudándolos. Como te contaba también en un principio, no necesariamente eso ya es confirmación de inversión, sino de decir, acá vemos potencial por este lado, vamos a seguir acompañando a este emprendedor en su formación, y de vuelta donde dije, es un win-win porque la otra persona se está capacitando para entender toda esta otra parte y nosotros seguimos conociendo el emprendedor y cómo se desarrolla y cómo evoluciona, y eventualmente va a llegar a distintos puntos donde sí vamos a decidir si entramos a invertir o no. Oye, esos soft skills, ese feeling del científico en el camino hacia el emprendedor, ustedes como Startup House, en su experiencia, ¿cuáles serían esos 2 o 3 soft skills que no te pueden faltar como científico emprendedor? Principalmente, y esto no solamente pasa con los emprendedores científicos, pero principalmente que sea coachable, que esté abierto a entender, y que pasa mucho cuando hay alguien muy técnico, muy específico, tienen como una personalidad que están convencidos de que lo que ellos están creando es increíble y que lo demás no importa. O sea, mi producto por sí solo se va a vender, por sí solo habla. Entonces, la primera característica soft skill que creo que tiene que tener es que identificamos que sea coachable. Si el emprendedor no es coachable, no escucha, no quiere, y que de vuelta pasa mucho,
Por supuesto, hay otras verticales también muy técnicas que se repite, pero creo que el científico pasa demasiado o es muy fuerte. Entonces, ese sería el primordial, te diría, que tratamos de entender, porque si no, Coachable, no vamos a poder seguir avanzando en todas estas cosas, estos pasos importantes que te comentaba que son necesarios, digamos, y que Marina también nos comentaba cómo tuvo que ir adaptándose. Claramente vimos eso en Marina en su momento. Oye, Marina, y obviamente a todos nos gusta contar la historia de éxito, ¿no? Las cosas que hemos hecho bien. Tú también en ese análisis de alguna manera de la experiencia, si pudieras de alguna manera recorrer ese camino y no cometer algún error importante, ¿cuál sería de alguna manera eso que evitarías como científico para hacer ese camino un poco menos tortuoso? A ver, yo creo que uno tiene que aprender, una de las cosas que aprendimos fue a no tener mucho miedo a la iteración. O sea, cuando nosotros somos científicos, vamos haciendo cosas y cuando las cosas no funcionan, nos ponemos para el costado y lo analizamos a fondo para entender por qué eso en el contexto de la empresa no sucede. Pero sí, yo creo que el año pasado nos costó un poco hacer una iteración más radical de la tecnología que la estamos haciendo ahora. Y ahora en realidad me da menos miedo hacer eso, o sea, pensar, o sea, de volantazo, o sea, siempre haciendo lo mismo, pero bueno, son aspectos técnicos, pero tal vez no quedarme fijada en algún tipo de método o proveedor o lo que sea, sino animarme más a cambiar, o sea, y bueno, y ahí cuando empiezas a cambiar rápidamente, si la decisión está bien tomada, de golpe ves el avance rápido y está bueno. Después, con respecto a los recursos humanos, la realidad es que, bueno, en el caso mío yo ya tengo una carrera de 20 años en el ámbito científico y creo que eso también nos ayuda un montón, eso se lo digo a los científicos que están empezando empresas, el network que uno formó de estudiantes y gente que se formó con uno. Si uno mantuvo buenas relaciones, esa gente vuelve y hoy nuestro equipo está conformado por muchas personas que han trabajado con nosotras tal vez hace 10, 15, 20 años. Y eso para mí es clave, porque es gente en la cual tenemos muchísima confianza, nos conocemos mucho y hoy yo puedo estar acá conversando con ustedes y no estoy preocupada por lo que pasa en el laboratorio, no tengo que estar todo el día encima. Tuve una conversación ahora mientras me tomaba un café a la mañana. Ya está, me quedé tranquila. ¿En qué estamos? ¿Necesitan algo? ¿Hubo algún nuevo desafío que tenemos que pensar? Y bueno, sigue el día. Y no me preocupo porque confío plenamente en nuestro equipo. Y esa parte creo que en temas tan técnicos, porque esto no es programar y bueno, lo borro y lo programo de vuelta. O sea, es una inversión muy grande de dinero en reactivos, en tiempo para ir avanzando. Y entonces uno no se puede dar el lujo de combatir errores que son evitables, ¿no? Obviamente no siempre las cosas van a salir como uno espera porque son todas hipótesis que uno va recorriendo y las va testeando y va viendo si por acá sí, por acá no. Pero bueno, sí se pueden cometer errores de tomar una mala decisión, ¿no? Y entonces creo que la confianza en las personas que trabajan con uno es clave. Hoy estás full time involucrada en tu emprendimiento y tienes un equipo full time en ese emprendimiento. Sí, hoy somos 10 personas trabajando full time en Oncolic. O sea, un grupo de 3 personas que están en la parte de biología molecular, otras 2 que están en la parte de data science, una persona comercial, yo que me dedico al fundraising y soy la CFO también de la empresa, por el momento manejo todas las finanzas de la empresa, mi socia que maneja todas las relaciones con las instituciones médicas. Y después tenemos a una persona que acompaña, digamos, en lo que es la ejecución de este primer contrato que tenemos con una obra social en Chubut, que es una provincia de Argentina, donde hay que hacer todo un seguimiento de cómo va progresando, digamos, el tamizaje, porque como es un tamizaje masivo, nosotros vamos siguiendo día a día cuántas señoras se hicieron el test, bueno, cuál es el resultado. Un poco haciendo servicio al cliente, digamos, para decirlo de alguna persona. Pero sí, o sea, yo creo que, estando en el mundo académico tenemos o viniendo del mundo académico, tenemos esa gran posibilidad de armar muy buenos equipos. Yo creo que eso
Es un poco distinto a lo que pasa con un emprendedor que capaz venía trabajando en una empresa, qué sé yo, y dice, bueno, voy a hacer, y empieza a buscar gente por LinkedIn. O sea, no es lo mismo. Porque nosotros tomamos gente así por LinkedIn y no nos ha ido tan bien como con la gente que se formó con nosotros. O sea, tu red inicial o tu red, sí. digamos. Y por supuesto, nuestros empleados son socios nuestros, o sea, tienen equity, tenemos todo un programa de equity, porque bueno, queremos que se sientan también dueños de la empresa, ¿no? O sea, como nosotras. Excelente. Mariano, un poco más en el tema, digamos, estamos viendo una revolución tecnológica importante, probablemente como las que se han vivido hace unos cientos de años, hace unas decenas de años, el uso de nuevas herramientas. O sea, ¿cómo incide en las decisiones de un fondo pues estas inversiones, la búsqueda de alguna manera de proyectos que utilizan estas nuevas tecnologías? O sea, ¿cómo hacen ustedes realmente para hacer ese scouting de oportunidades que de alguna manera pues, son probablemente inclusive nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de operación, inclusive dentro de las mismas empresas que ustedes ya tienen en sus propios portafolios? O sea, ¿cómo hacen para mantenerse al tanto de esas nuevas tecnologías? Es una buena pregunta. Particularmente nuestra tesis no está enfocada en detectar tecnologías revolucionarias o que vienen a disruptir o cambiar algo. Nuestro foco, como dije antes, está en el emprendedor. Y por ahí muchas veces nos pasa que están trabajando en soluciones tecnológicas que ya existen. Y pasa mucho también en Latinoamérica, que es donde nosotros particularmente tenemos muchísimo foco, que no necesariamente están trayendo una solución nueva y revolucionaria, sino que para ella existe. Entonces, de vuelta, nuestro foco está en el emprendedor, en detectar el potencial que tiene ese emprendedor y no necesariamente en su startup. Por supuesto, la startup tiene que tener sentido y tiene que pasar por un proceso de validación, pero eso es como secundario y lo vamos conociendo en el proceso a través de los houses, a través de Draper University, y todo el camino, digamos, todo el journey que los vamos acompañando. Entonces, volviendo a tu pregunta, no necesariamente, digamos, el emprendedor hizo una startup acompañando esta revolución tecnológica que sin dudas está sucediendo. Digamos, tenemos que identificar eso, ¿no? Entonces, tenemos muchos casos de emprendedores talentosísimos que no necesariamente fueron creativos creando una solución nueva, sino que supieron identificar que una solución que, por ejemplo, se estaba aplicando al mercado de Estados Unidos, cómo hacía falta y cómo hay un fit para aplicarlo en el mercado de Latinoamérica. Entonces, una vez que nosotros validamos que tiene las características para implementarlo y que efectivamente está la validación para que esa solución se aplique al mercado, decidimos acompañarlo. Y muchas veces por ahí nosotros somos agnósticos y no necesariamente tenemos foco en una vertical. Sí hacemos foco en la etapa temprana y en el emprendedor y en el proceso de validación de su startup y el fit con el mercado. No sé si respondí, pero... No, sí. Digamos, hoy, de alguna manera, y pienso que evidentemente el equipo es uno de esos factores de decisión. Normalmente los equipos inician con uno o dos fundadores, pero entiendo, ustedes los apoyan también un poco en el desarrollo de esos equipos completos, ¿no? de esos equipos exitosos. Totalmente, sí, que mismo cuando escuchaba que Marina dijo eso, es algo que me faltó decir, es súper importante el skill de saber armar equipo y de entender también las limitaciones que uno puede tener como founder. A veces uno arranca solo, a veces un proyecto arranca porque se juntan dos co-founders y entre ellos identifican que hay que sumar otro más y abrir el juego, o el founding team, la importancia de que sean parte de... Por ahí la idea no se les ocurrió a ellos, pero que son personas claves en el desarrollo en la etapa temprana de tu proyecto. Así que sin dudas hacemos mucho foco también en ayudarlos a dar esos primeros pasos de formar el equipo. Es una de las características que miramos a la hora de hacer el filtro, claro.
por ahí llegan a nosotros ya con un poquito de equipo, por ahí llegan solos, por ahí llegan de a dos. A nosotros nos ha pasado, tenemos algunos casos en programas donde entran 2 emprendedores con 2 startups distintas y en la mitad del programa uno suelta su startup y se asocia con el otro porque uno identificó que sus características como emprendedor eran buenas para convertirse en su co-founder y el otro quedó encantado por ahí con él, pero también con su startup. Eso es una validación para nosotros, digamos, de la importancia en que el filtro esté enfocado en el emprendedor y no en la startup. Y hoy en día, por ejemplo, una que es un ejemplo de esto, es una wallet, es una fintech que hoy empezaron en el programa nuestro con una idea, tenían un deck y un pitch, un founder, y hoy en día son 3 co-founders que se conocieron por Draper, que están en 3 países, desembarcaron en México el año pasado. El co-founder que había entrado con su propia startup está viviendo en México representando la camiseta full de esa startup. Entonces, de vuelta, para nosotros esas son las validaciones de que nuestro proceso de selección enfocado en el emprendedor y sus características y su startup como segundo punto funcionan, digamos. Muy bien. ¿Qué hay en el futuro próximo para Oncoli? ¿Cómo ves de alguna manera los retos y oportunidades para un startup como el tuyo? Bueno, nuestro objetivo este año es terminar de desarrollar y robotizar toda esta tecnología para detección temprana de cáncer de mama y empezar a comercializarla hacia noviembre, diciembre de este año. Para eso estamos empezando a construir nuestro propio laboratorio de análisis de biología molecular, pero que tiene que estar avalado por las instituciones regulatorias de Argentina. Y después, nos queremos convertir en la empresa líder de detección temprana de cáncer. O sea, ese es nuestro objetivo a largo plazo. Y en ese sentido es que nosotros, este programa de tamizaje que te estaba mencionando, nosotros ahí estamos brindando un servicio de tamizaje para HPV, que es una tecnología que ya es madura, no es ninguna novedad, pero sí vimos que no había una oferta en el mercado de una empresa que organice todo el tamizaje. Entonces, lo que hicimos fue asociarnos con un laboratorio de análisis clínicos para que ellos procesen las muestras. Nos asociamos con otra empresa que hace todo el seguimiento en la nube y resolvemos el tema logístico. Y entonces, es como que damos un servicio llave en mano. Y así que esto de alguna manera nos permite abrir el mercado, posicionarnos como la empresa de referencia y empezar a solucionar este problema para los pagadores. O sea, que hoy miran sus planillas de Excel y ven que muchos de sus afiliados tienen una detección tardía del cáncer y que eso les sale mucho dinero a ellos como pagadores, pero aparte tiene un impacto sobre las personas, las familias, la economía de la región. No es solamente una persona, es todo lo que eso involucra, ¿no? Entonces hacer como un cambio de paradigma. Y sobre todo medir el impacto que tienen estas tecnologías a largo plazo. Entonces, trabajando con economistas de la salud para ir midiendo y de acá a 3, 4 años mostrar, miren, con este nuestro primer cliente, este es el impacto de invertir un poco en este tipo de estrategias, ¿no? O sea, hacia allá vamos y el desafío es poder cumplir con este objetivo. Así que, nos entusiasma muchísimo. Muy bien. Y Mariano, yo te iba a preguntar, hacer esta misma pregunta del futuro, pero creo que es una pregunta es una respuesta que tenemos que tener entre ambas instituciones, tanto entre la Dirección de Transferencia de Tecnología y obviamente Draper House Américas. Y un poco lo que queremos hacer es comunicar ahora en forma conjunta. Estamos iniciando la exploración de tener un par de programas en Expedition en este año, digamos, institucional, que comienza ahora en agosto y hacia finales del año. Y pues estamos prácticamente firmando un acuerdo de intención donde podremos ofrecer este tipo de programas y pues sin duda empezar una relación, espero, de muy, muy largo plazo para poder apoyar espinos del TEC de Monterrey en Monterrey y en algunas otras ciudades en un futuro cercano. ¿Cuál dirías tú que es la expectativa de Draper House Américas a ese respecto?
Bueno, claramente nosotros ya lo venimos hablando mucho, pero nos entusiasma muchísimo porque justamente vamos a estar trabajando en el foco, en el núcleo del talento y en una institución tan prestigiosa como la de ustedes. Así que sí, súper entusiasmados. Es una oportunidad única para nosotros también. Estamos con muchas expectativas y muy motivados al respecto, la verdad. Es algo que internamente en Draper digamos, se ha recibido con los brazos abiertos y con mucho entusiasmo. Así que ansiosos. Sí. Y bueno, pues por nuestra parte estaremos obviamente anunciando próximamente cuál será, digamos, estas actividades que en conjunto con Draper House Américas estaremos haciendo. Para nosotros pues, es una oportunidad muy interesante de vincular al TEC de Monterrey a las iniciativas que estamos haciendo dentro del área de transferencia de tecnología y pues obviamente traer actores de gran impacto internacional, como puede ser obviamente la vinculación con Draper. Ya hemos logrado, digamos, esa vinculación también en el pasado con actores muy importantes. Tenemos del portafolio actual 3 empresas que ya cuentan con inversiones de fondos internacionales. Draper, por supuesto, nos encantaría que pudiéramos tener oportunidades importantes para el portafolio de Draper y a lo mejor el próximo año pues estar anunciando también ya que estas inversiones se han logrado en proyectos clave del área de transferencia de tecnología. Sí, sin dudas, y no solamente nuestra visión es que nosotros podamos identificar si hay inversiones posibles. Yo creo que justamente vamos a ayudar a que nosotros y demás fondos del ecosistema se vean interesados y puedan tener logren más inversiones gracias al proceso de educación o de programas con nosotros in-house. Sin dudas, no tengo dudas al respecto. Excelente. Bueno, pues simbólicamente trajimos aquí nuestra... Draper ya trae el símbolo, la bandera de México, y yo creo que aquí nos vamos a poner la camiseta, nos vamos a poner Marina, la gorra, y simbólicamente vamos a firmar este acuerdo de intención donde pues ojalá y en un futuro cercano podamos tener la posibilidad de tener estos programas disponibles para todo el ecosistema. Y pues adelante, Mariano, por favor. Y pues bienvenidos, Draper, al ecosistema del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, pues adelante.